Bienvenido a este nuevo video. Este video va a tratar sobre las creencias New Age, que para quienes no tengan ni idea de por qué se las llama así o no hayan escuchado este nombre, son todas las creencias que actualmente giran en torno a la energía, la cuestión de los astros, el horóscopo, pero son muy sincréticas. Sincrético quiere decir como algo así como mezcla de religiones, creencias y valores. Eh, son unas creencias muy sincréticas en el sentido de que como que van adoptando un poco de todo. La endocrinología, por ejemplo. También tenemos las prácticas como las constelaciones familiares, el reiki, ciertas meditaciones. Incluso muchas veces se introduce algo de religiones católicas, ya musulmanas no creo, pero podría llegar a hacerlo, ¿por qué no? Un fuerte orientalismo, donde se toman fuertes bases de el hinduismo y el budismo. También suelen aparecer, bueno, no sé, son muchas prácticas mezcladas todos en una, y esto es lo que se le llama New Age, porque por lo general quienes creen y actúan este tipo de ritos no suelen hacer diferencia entre todas estas cosas. Y es como que un poco lo que viene, viene. La idea central, y esto es lo que va a definir todo lo que voy a trabajar, no me lo voy a andar aguardando así como oscuramente. Esta es la idea central del video, y es que las creencias New Age surgen como una respuesta a un malestar que vamos a intentar plantear bien cuál es el malestar, replicando los mismos discursos que la generan. Por eso voy a atravesar tres ejes. Un primer eje que es la historia de la astrología y la relación con la ciencia. Un segundo eje de la ciencia y el cristianismo. Y un tercer eje del surgimiento en la actualidad de las creencias New Age y las bases en donde se asienta. Bien. Para hablar de la historia de la astrología vamos a tener que separarlo en cuatro fases, en cuatro etapas. Como bien sabrán, la astrología tiene miles y miles de años. Es de las creencias más antiguas que conozco, por lo menos que han perdurado, digamos, a través del tiempo. Muchísimo más antigua que el cristianismo y la mayoría de religiones que hoy se conocen. No sé si como tal es una religión, ahí tendríamos que hacer otro video, pero rápidamente voy a decir esto. Religión creo que tiene un fuerte peso institucional, que como veremos ahora, en algún momento lo tuvo, pero no ya. No ahora. Actualmente, de hecho, creo que parte de su fama es por ser anti-institucional. Es decir, que vos no vas a una iglesia como tal. Ahí podríamos ver qué idea de institución. Por esto yo decía que para mí la religión se define por estar institucionalizada de alguna manera, pero justamente esto de las constelaciones familiares, que sean tantos coaching, que se pueda ver hasta incluso videos, que puedas entrar en cursos, que puedas hablar son alguna forma de institución. Entonces, ¿es una religión? ¿No es una religión? Bueno, dejo abierto que es una espiritualidad seguro, o sea, algún tipo de creencia en algo así como un espíritu, un etcétera. Eso seguro. Bien, metámonos de lleno. La primera manifestación histórica de la disciplina es la astrología mundana, cuyo surgimiento se localiza de manera coetánea en Mesopotamia y en China de la Edad de Bronce. Voy a basar mucho de lo que voy a trabajar ahora en el primer eje, en Ernesto Castro, por si quieren referencias. En estrecha vinculación con el nacimiento de los primeros estados imperiales y la invención de la escritura. El estado originario, la astrología, no poseía un carácter individual ni privado. Era como una empresa estatal, un aparato burocrático de legitimación e interpretación política. A esto me refería con que en sus inicios tenía un peso institucional mucho más marcado, quizás, y mucho más explícito. Es decir, había un edificio como tal en donde operaban este tipo de creencias y en su momento también de operaciones políticas, etc. Su estructura teórica presuponía cierta homología entre el orden macroscómico y el orden
microclimático o civil imperatorio. ¿Qué quiero decir? Que lo que pasaba en las estrellas era homólogo a lo que pasa en mí como individuo y en nosotros como sociedad. Pero esto es lo central. El objeto del estudio no era la psique del súbdito, sino el carácter, la fortuna y el porvenir de las naciones, de las dinastías y las regiones geográficas bajo la mirada de estos astros. En este contexto mesopotámico, la escritura cuneiforme comenzó a registrar y clasificar taxonómicamente las propiedades celestes como atributos directos del soberano acadio. Es acá donde emerge la figura histórica de Eduana. Eduana nace en el 2200 y pico antes de Cristo. Es hija de Sargón I de Akkad, considerada como la primera escritora y poeta de la humanidad de la que se conservan registros textuales. Fíjense qué importancia, ¿no? Porque no solamente la primera escritora mujer, la primera persona en escribir de la cual tenemos registros textuales, según tengo entendido. Chequense ese dato. Estoy seguro que es la primera escritora, sin duda. Aparte era filósofa, teóloga, no sé, eran como varias cosas. Eduana. Enduana, en realidad. En H-E, Duana con doble N se escribe. Bien. Situada de forma estratégica por su padre como alta sacerdotisa en el templo de la luna en la ciudad conquistada de Ur. Eduana compuso himnos fundamentales dedicados a cierta diosa Inanna, creo que era, que está en la tradición grecolatina, la denominamos Venus. En sus versos, Venus no es solamente una abstracción mitológica, sino que es un cuerpo celeste observable cuyo camino se describe explícitamente como errático. Esto tendrá que ver con cómo ciertas observaciones empíricas primitivas de la regularidad y la anomalía de los planetas configuró un núcleo de la astrología mundana. La categoría ontológica que gobernaba esta época era el concepto de los griegos, que los griegos posteriormente iban a llamar Taichi. La fortuna, el azar, el destino ciego. Según la poesía homérica, se hallaban sometidos incluso los dioses del Olimpo a este Taichi. Es decir, el azar era una estructura tan fundamental de la realidad que ni siquiera los dioses escapaban a ella, como para que pensemos qué lugar le daban a esto. En China, en la dinastía Yuan, de forma análoga, los caracteres primigenios de la escritura surgieron indexados a las predicciones astrológicas y divinatorias realizadas mediante el vertido de bronce en los caparazones de las tortugas. Por medio de esto interpretaban las líneas resultantes cuando se solidificaba el metal como signos de la voluntad celeste. Piensen que esto fue la forma además de cómo también se inventó el modo de escritura ya tradicional chino, y que además va a ser fundamental a la hora de influenciar mucho en la idea de las máquinas de escribir e incluso lo que vamos a ver después como la imprenta. Va a ser una de las principales influencias de Oriente hacia Occidente. Y fíjense que tanto la escritura como un sistema de símbolos, vamos a decirle, como el abecedario nuestro, nacen ambos en relación a la astrología mundana. Bien, la era axial está relacionado con lo que vamos a nombrar como la astrología natalicia. Pasamos a otro momento. Ocurre más o menos entre el siglo VI y V a.C. Se localiza en Egipto y Persia tras la conquista arquiménida de la Mesopotamia, y historiadores de la astrología como Nicolas Champion sugieren que la irrupción de la religión dualista zoroástrica, con el marcado conflicto entre luz y tinieblas, que esto después se va a retomar aparecen muchas religiones, esto es impresionante. Yo estaba intentando recordar cuando escribía esto cuál era la otra, no me acuerdo, pero hay otra que también es muy importante, sobre todo en Medio Oriente, pero que va a influenciar
al cristianismo y al judaísmo y a las religiones musulmanas, pero bueno, no recuerdo. La cuestión es que propició una descentralización, una privatización del saber astrológico. Al dejar de ser un monopolio estricto del aparato estatal, los astrólogos empezaron a constituirse como agentes sociales autónomos. Ofrecían confecciones de las cartas astrales, estos donde empiezan a aparecer, sobre todo a particulares como nobles, o incluso plebeyos mientras lo pudieran costear. Eran servicios caros. Piensen que en ese momento cualquier tipo de papel y escritura, ya el mismo hecho de escribir y saber leer era de privilegios, pero además el papel mismo era carísimo porque se tenían que usar no sé cuánta cantidad de ovejas para hacer un solo libro. O sea, era todo muy caro eso, entonces estaba en un lugar de privilegio. Entonces acá hay un proceso de individualización que coincide mucho con un periodo histórico que Karl Jasper denominó la era axial, que es la que comentaba antes. Y durante este intervalo de fragmentación y descentralización política, florecieron de forma paralela grandes escuelas de la filosofía antigua. Heráclito y la escuela de Milesia en Grecia, Confucio y Lao Tse en China, Buda en India. La filosofía y la conciencia histórica florecen precisamente en los márgenes de la decadencia y la pluralidad geopolítica de la ciudad-estado o los reinos competentes. Esto es algo que ya trabajé anteriormente en el video del debate, que a esta altura calculo que ya habrá salido, que tiene que ver con lo que Randall Collins teoriza ahí en su libro de la sociología de las filosofías, y es cómo tendemos a creer que una escuela, una corriente de pensamiento, incluso una religión, si se empiezan a fragmentar y surgen varias de una misma, es porque está en decadencia. Y es lo contrario. Lo mismo creemos que crecen las corrientes de pensamiento cuando hay estabilidad política, porque la gente puede comer, entonces piensa más, ¿no? Y de hecho es un argumento muy escuchado en las izquierdas de cómo podés pensar o hablar del privilegio de la lectura, por ejemplo, cuando la gente no tiene para comer. O cómo podés pedir que la gente reflexione si no tiene para comer. Es un argumento muy escuchado. Bueno, históricamente es lo contrario. En los peores momentos de decadencia en la geopolítica, en las ciudades-estado, y a su vez también en esos momentos florece más cantidad de escuelas. Pero además, a más cantidad de poder o más, por usarlo en los términos del autor, más lugar ocupe del margen de atención una escuela, más se va a dividir. Lo más probable es que se divida en subescuelas. Bueno, esto es igual para otro video, pero quería darle matiz. Bien. La cuestión es que con la astrología natalicia, la estructura teórica se transforma de manera radical. El porvenir y el carácter del sujeto ya no dependen de un destino nacional abstracto, que tenía que ver con el Tai Chi, sino a una fijación de un momento exacto del nacimiento. Acá es donde, como decía, surge esta idea más cercana ya a la que tenemos actualmente. Emergen el concepto así de kairos, que es como el instante oportuno, el corte temporal significativo, que define la existencia del individuo y se opone tanto al cronos, que cronos, todos estos términos son propiamente griegos y tienen toda una tradición y demás. Cronos tiene que ver con el tiempo objetivo y lineal del reloj, y con el aion, que es el tiempo más subjetivo, vital y eterno, asociado a la inmortalidad del alma de las corrientes orfédicas. Bien, la famosa anécdota de Tales de Mileto, que va a ser recogida sobre todo por la tradición platónica, dice que Tales de Mileto, por si no lo tienen, fue y es considerado uno de los primeros filósofos de toda la historia de la humanidad. Además de eso fue muchas otras cosas, como astrólogo / astrónomo. Se dedicaba a ciertas lecturas, creo que fue uno de los primeros en predecir un eclipse lunar.
varios días antes, lo cual es con las herramientas que tenían. Herramientas no solamente me refiero a un telescopio, me refiero a herramientas incluso intelectuales. No había desarrollo de teorías como para poder tener esa capacidad de predicción, y sin embargo, bueno, tuvo sus cosas. Cuestión, la anécdota esta se hizo un prejuicio gigante. Cuenta así la anécdota: que iba caminando este filósofo con su esclava Tracia, con su sierva, y en un momento, mientras iba mirando los astros, cayó en un pozo, provocando la burla irónica de su sierva, quien recriminaba como por conocer los misterios del cielo es incapaz de ver lo que está a sus propios pies, ¿no? Esta es la idea, y de acá se va a conformar el prejuicio del filósofo como alguien allá en las nubes, que todo bien con lo que ves allá en las nubes, pero acá en lo concreto sucede otra cosa. Bueno, sin embargo, el propio Tales va a resarcir este reproche mediante el uso de predicciones meteorológicas y astronómicas para anticipar una cosecha récord de aceitunas. Sí, así como lo escuchan. Compró de forma anticipada y a muy bajo precio todos los lagares de Mileto y Quíos. Monopolizó el mercado y demostró que el conocimiento en los cosmos confiaría un dominio pragmático sobre el kairos económico, ¿no? Es decir, es un poco la ironía de... Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero mínimo y rápido. Negar la ciencia utilizando sus medios, o los medios que fueron posibles gracias a la ciencia. Por ejemplo, el teléfono, ¿no? La astrología electiva. Esta es la tercera modalidad que vamos a encontrar. Se consolida en el periodo helenístico y bajo la dinastía Han en China entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo. Esta dinastía la trabajamos levemente en mi video sobre China. Ahí dije que era central para conformar la idea de imperio. Y en esta variante se centró en responder las preguntas más fácticas y concretas de carácter binario situacional. Si una batalla sería ganada, si un negocio sería próspero, si una enfermedad sería mortal, etc. En el ámbito chino, los filósofos como Dan Song-yu, no sé cómo se pronuncia la verdad, mis disculpas, desarrollaron la teoría del mandato del cielo. Integraron la astrología con los principios mutacionales del yin y el yang y las hexagramas del Wanyin, el libro de las mutaciones del siglo, que más tarde fascinaría a Leibniz y sería parte de su formulación del sistema binario, que lo podemos unir también con cómo Schopenhauer va a tomar y recuperar mucho de estas tradiciones de la filosofía occidental, oriental, introduciendo la filosofía occidental, que es, dejo acá, esto no lo he investigado mucho, pero sería interesante saber un poco más, si alguien lo sabe, joya, como otra de las maneras de introducirse de las corrientes orientales fue por medio de la filosofía, sobre todo de los alemanes. No sé la verdad por qué, está eso ahí. Bien, frente a este determinismo cósmico reaccionaron pensadores materialistas y empiristas como Wang Yang, quien impugnaba la subordinación de las fuerzas de la naturaleza a la moralidad imperial. En el mundo grecorromano, este debate se inmortalizó a través del Tratado de la Adivinación de Cicerón, donde se conformaron las posturas del estoicismo posidonio y el escepticismo académico de Cardenáez. Posidonio defendía un determinismo cósmico estricto, es decir, el universo está regido por un logos universal. Logos es algo que de vuelta tiene mucha tradición y que, tiene muchas traducciones, tiene muchas formas de interpretárselo, pero en este caso vamos a pensarlo como una especie de mente universal, de lógica universal, de... Quedémonos con eso.
en donde existe una simpatía cósmica que vincula causalmente el movimiento de las esferas celestes con las acciones humanas más nimias. Es decir, existe un orden y ese orden refleja y tiene que ver siempre y está implicado siempre en nuestras acciones. Incluso esto, las más nimias. O sea, yo acá levantando esta lapicera y dejándola de vuelta. Incluso en eso. Bien. Cárdenas, por el contrario, demolió la pretensión científica de la astrología mediante refutaciones empíricas conocidas como el argumento de los gemelos o las masacres colectivas, por ejemplo. Hombres nacidos con el mismo signo, en el mismo minuto biológico, padecen destinos radicalmente divergentes, mientras que miles de soldados con cartas astrales inconexas perecen en el mismo exacto instante dentro del campo de batalla, ¿no? Entonces, ¿por qué naciendo y supuestamente bajo el mismo ordenamiento astrológico, dos bebés pueden ser completamente distintos y personas nacidas bajo ordenamientos astrológicos muy diferentes tienen el mismo destino? Estos es básicamente los argumentos que proponía Cardenaedes. Bueno. Esta disputa puso en manifiesto la paradoja de la predicción práctica. Si los astros decretan un destino inexorable e inalterable, el conocimiento previo del futuro resulta completamente inútil. O sea, si yo puedo conocer mi futuro, pero ese futuro no puede cambiar, no me sirve de nada. Y si aconteciera independientemente del sujeto, por el contrario, el conocimiento de la predicción permite desviar o alterar el curso del acontecimiento, entonces la predicción astrológica sería falsa en su origen y por lo tanto no tendría sentido. O sea, si lo puedo cambiar, quiere decir que la predicción estaba mal, y si incluso si estuviera bien y la puedo cambiar, ya deja de tener sentido la predicción misma. Porque ¿qué manera tengo yo de confirmarla? De que era así cierto. Y además, ¿qué tan sensible sería, no? O sea, ¿dónde estaría el punto límite? Bueno, no, son pequeños chistes, ¿no? Bien, tenemos por último el horóscopo moderno, que nace de la síntesis de estas tres corrientes tradicionales, formalizada a partir más o menos del siglo I después de Cristo, en el marco del sincretismo alejandrino. Su uso político fue inmediato, como muestra Octavio Augusto al estampar su signo de Capricornio en las monedas imperiales para rectificar su fortuna. Sin embargo, la mutación teórica decisiva que preparó el terreno de la astrología contemporánea ocurrió durante la Edad Media, de manera muy señalada en la filosofía islámica. Autores medievales como Al-Jahari formularon un fatalismo atomista y ocasionalista. El ocasionalismo en filosofía tiene que ver con las posturas según cual Dios recrea de forma continua en cada instante el mundo. Es decir, que el mundo sin Dios constantemente ahí presente para recrear el mundo no existiría. Esa es la idea del ocasionalismo en filosofía. Bien, este esquema teológico, donde los astros no poseen un poder causal autónomo, sino que son una especie de causas segundas o instrumentos habituales de la acción divina, posteriormente, por Averroes, en su célebre comentario del Tratado de Ánima de Aristóteles, iba a desarrollar una doctrina llamada el intelecto agente universal y único. Según el filósofo cordobés no de Argentina, para cordobés de España, el ser humano individual no posee una potencia intelectual inmortal propia, sino que participa temporalmente de una única inteligencia cósmica transpersonal que piensa a través de nosotros. Fíjense la diferencia con la cosmovisión actual. Quizás es sutil,
porque sigue estando la idea del alma como algo medio inmortal y demás, incluso el ser humano individual, pero lo es en tanto participa de Dios, y Dios piensa a través de nosotros. Bien. Esto tiene que ver con parte de las formas y cosmovisiones de los griegos. Piensen que en el video que trabajé, el sueño, pueden ir a verlo, también menciono cómo los griegos pensaban que los sueños tenían un carácter objetivo y que además los sueños eran un envío de los dioses y los dioses estaban soñando a través de mí, algo así es la cuestión. Bueno, la mediación del intelecto agente universal y la sensibilidad empírica del sujeto se realiza mediante la facultad de la imaginación o el intelecto habitual. Una tesis ya prefigurada en el filósofo de Amenpaz. Sostengo entonces que este proceso histórico supuso la psicologización y la rutinización de la astrología, desplazando el foco del acontecimiento físico externo hacia las estructuras imaginativas comunes. El saber astral abandonó paulatinamente su pretensión de predecir sucesos objetivos para volcarse en la descripción de los caracteres psicológicos, con el detalle no menor que esta subjetividad, en última instancia, es Dios pensando en mí, que es muy distinto, ¿no? La separación definitiva entre la astrología y la astronomía se produjo a partir de la revolución científica de la modernidad temprana, digamos. No obstante, es un error de la historiografía positivista trazar una línea demarcatoria nítida entre los orígenes de este proceso. Los grandes arquitectos de la ciencia moderna, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Johannes Kepler, incluso el propio Newton, en rigor, fueron figuras más fronterizas. Ernesto Castro los llama medio chamanes, medio alquimistas, le dice. Kepler se ganaba la vida confeccionando horóscopos para la nobleza. Newton, por ejemplo, también consagró la mitad de su existencia intelectual al estudio de la alquimia y las profecías bíblicas, como para que tengamos ejemplos. Incluso durante el ocaso de esta confluencia, figuras del platonismo de Cambridge, como Anna Conway, defendían la existencia de naturalezas plásticas y causas medias espirituales para contrarrestar el dualismo mecánico de René Descartes. La decisión institucional total no se consumó hasta el siglo XVIII recién, cuando la Ilustración, con su enciclopedismo, y las academias científicas, tanto de Londres como de París, confinaron el saber astral al ostracismo y la superstición. Piensen que acá se da algo que está bien trabajado por el libro El Talibán y las brujas, me parece que es. Que habla sobre las casas de brujas y cómo estas mujeres, llamadas brujas, llamadas magas y tenían otros nombres, poseían saberes sobre todo médicos y de curandería, según lo que se ha podido confeccionar por distintos tipos de historiadores y la autora esta misma que estoy mencionando, Federici, no me acuerdo cómo era el nombre completo. Bueno, la cuestión es que tiene que ver con cómo el periodo ilustrado empezó a borrar otros tipos de saberes y entre ellos quedó un poco la astrología rezagada. Tras este cierto eclipse, la astrología va a resucitar a finales del siglo XIX bajo la forma completamente nueva de la teosofía de Elena Blavatsky, una rusa que en un contexto de profunda crisis social respecto a la percepción espiritual de la ciencia y la aceleración de la tecnología sin precedentes, Blavatsky y sus discípulos reconfiguraron el saber esotérico para el consumo de las masas. Inauguraron la práctica de publicar horóscopos y diarios de prensa escrita, algo que iba a ser fundamental para lo que en el siglo XX iba a ser y configurarse finalmente en la astrología más conocida y en lo que vamos a ver después de las creencias New Age. Bueno, llegados a este siglo,
podemos cerrar con la historia de la astrología. A ver cuánto me llevó. Media horita. No, bueno, vamos bien de tiempo. Vamos al segundo eje. Nuestro segundo eje, como les había dicho, va a ser sobre ciencia y sobre el cristianismo. Hay una narrativa histórica heredada de la Ilustración tardía y consolidada sobre todo por el positivismo decimonónico, que se ha impuesto con una suerte de drama maniqueo. Ahí está, el maniqueísmo era. El maniqueísmo es otra de las corrientes que tienen estas fuerzas contrarrecíprocas y tendientes a polos de lo bueno o lo malo, la luz y la oscuridad. El yin y el yang forman parte, de cada una toma como formas particulares, pero es interesante ver que están en muchas religiones y creencias. Bien, la cuestión es que en esta especie de drama maniqueo hay como una ración científica que emerge como una fuerza heroica, secularizadora, que finalmente logra emancipar las cadenas del dogmatismo religioso, ¿no? Esta es la idea muy popularizada con autores como William Draper y Andrew White, donde postulan que los fundadores de la física y la astronomía moderna eran librepensadores que operaban bajo el yugo de la censura eclesiástica y estaban aprisionados. Esto es, ya les digo, un mito histórico. White, por ejemplo, en su obra célebre Science and the Modern World, en el 1925, habla de la fe como la posibilidad de la ciencia, una derivación inconsciente o no querida de la teología escolástica medieval. Para que sea posible la empresa científica, dice Whitehead, no basta observar la naturaleza. Es imprescindible presuponer, antes de cualquier experimento, que esa naturaleza donde vamos a operar tiene cierta regularidad, es inteligible y además universal. Porque si no, no tiene sentido estudiarla. Si no tendría patrones a estudiar, yo no tendría manera de establecer leyes. Y si no fuera inteligible, es decir, si aunque los tuviera esa regularidad, yo no tuviera las herramientas intelectuales para poder acceder a eso, tampoco tendría sentido. Y si además estuviera cambiando todo el tiempo, o sea, fuera regular, fuera inteligible, pero mi situación no puedo aplicarla a la que está allá a 200 metros, no tendría sentido porque este experimento que estoy haciendo acá no serviría para extrapolarlo. Entonces, tenemos ahí tres conceptos centrales que sitúa el autor, que esta confianza ciega en esta regularidad cósmica no es un dato empírico evidente. Está claro que uno no puede encontrarse con que eso es una obviedad porque yo miro el mundo. De hecho, si uno mira el mundo empíricamente, empírico como entendido acá como fenomenológico, la experiencia vivida, yo veo el mundo y está constantemente en cambio. Bueno, esto era parte de la herencia metafísica del monoteísmo judeocristiano. Frente a las cosmologías paganas, donde el mundo estaba poblado de deidades caprichosas, las fuerzas animistas imprevistas o destinos ciegos, como el Tachi que veíamos antes, el cristianismo va a afirmar en su doctrina la creación desde la nada. De acá el famoso pasaje de: en el principio estaba el verbo. Dios crea, concebido como un logo supremo, crea un universo completamente diferenciado de sí mismo y desprovisto de divinidad interna. Hay una desmitologización de la naturaleza. Fíjense que esto, en la mayoría de otras tribus y culturas, la naturaleza es lo propiamente místico. Por ejemplo, bien marcado está esto en las tribus prehispánicas, donde la mayoría de creencias, y poshispánicas también, los tehuelches y los mapuches, por ejemplo, siguen sosteniendo ideas en torno a cierta mistificación de la naturaleza. Bueno, en el cristianismo no está esto, porque nada puede ser divino salvo Dios y aquellos que tienen un poder otorgado por Dios. Pienso en los ángeles, pienso en Jesucristo, María o divinidades de este estilo, los santos, quizás. Pero por más de que
el mundo debe ser apreciado porque es la obra misma de Dios y por lo tanto es algo magnífico, ya está dotado de un orden racional intrínseco. Eso es lo fundamental. Al ser un producto de una inteligencia matemática perfecta, el universo físico se vuelve susceptible de ser leído en términos matemáticos. Es decir, lo que afirmaría Galileo Galilei, bien famoso en su libro de la naturaleza, en donde dice que esta última está escrita en lenguaje matemático y sus caracteres son tipos triángulos, círculos o otras figuras geométricas, en esta célebre sentencia no era un desafío al Dios cristiano, sino la afirmación de que el científico, al descifrar las leyes de la física, estaba leyendo los pensamientos del creador. De hecho, esto es lo que les va a traer los verdaderos problemas a todo este tipo de pensadores. Porque ninguno era ateo. Todos creían en Dios. La cuestión que les traía y que provocó como cierta proclama en la iglesia cristiana es que se estaban supeditando ellos mismos como grandes genios que estaban pudiendo leer los pensamientos de Dios y que por lo tanto terminaban quedando de alguna manera por encima del poder eclesiástico. Podían acceder a pensamientos de Dios cuyos pensamientos no podían ser leídos por los mayores monarcas y papas de la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana, ¿no? Bien. Además de eso, uno de los nudos doctrinales más fascinantes de la reconstrucción de los primeros años de la ciencia es la influencia directa que tuvieron y ejercieron los debates teológicos tardomedievales sobre la metodología científica. Y esto es central porque es un conflicto general que está mucho en la tradición filosófica en sí, pero también es un problema histórico de lectura y reconstrucción del pasado. Se lo conoce generalmente como la Edad Media es conocida como una edad oscura, como si en esos casi 1500 años que hay ahí, o más, depende de dónde tomes los cortes, entre la decadencia de los imperios romanos y demás, hasta el modernismo, como si hubiera una oscuridad total donde ahí no pasó nada. Bueno, falso, totalmente falso. Pensemos que, por ejemplo, las universidades se crean en esa época, las escuelas también. Pero además, a nivel intelectual, hubo un fuerte desarrollo de la teología, es decir, filosofía cristiana, si se quiere, que tampoco es erróneo pensar que la ciencia por antonomasia de la Edad Media, ya sea temprana o tardía, es la religión. Y hubieron millones de debates. A nivel filosófico es potentísimo todo lo que hay ahí. Pero además, en particular, hay una disputa del intelectualismo teológico asociado con Tomás de Aquino y el voluntarismo teológico definido por Guillermo de Ockham y también la escolástica tardía. Escolástica es como se lo suele nombrar a los autores que participan de este periodo y el periodo mismo. Fue determinante para el surgimiento del método experimental. ¿En qué sentido? El intelectualismo sostenía que hay una cierta razón divina que está subordinada a los principios de la lógica universal y que por lo tanto Dios no podría crear el mundo lógicamente contradictorio. O sea, debe crearlo con una lógica, porque si no sería imperfecto y Dios no puede crear cosas imperfectas. Desde esta perspectiva, la estructura del cosmos podría deducirse teóricamente mediante el puro ejercicio de la razón deductiva, siguiendo cierta herencia aristotélica. En cambio, el voluntarismo argumentaba que la voluntad de Dios es absolutamente omnipotente y libre, y que por lo tanto no está sujeta a ningún tipo de necesidad lógica y humana. Es decir, la omnipotencia y libertad de Dios es tal que podría crear cosas imperfectas y que por lo tanto no sabemos
pudo haber creado cualquier tipo de mundo. Las leyes del cosmos no son necesarias, sino contingentes. Dependen única y exclusivamente del decreto voluntario de la divinidad. Es decir, podría cambiar en cualquier momento porque depende de él. Es como el mundo ante la omnipotencia de Dios es más caprichoso. Esta es la idea. Esta corriente voluntarista fue la que abrió medio las puertas a la necesidad de la experimentación empírica. Si Dios creó el mundo con absoluta libertad, el ser humano no puede deducir las leyes de la naturaleza permaneciendo encerrado en el gabinete racional. No hay forma de saber a priori cómo funciona el universo. Entonces, la única manera de conocer los decretos divinos es salir al mundo, observar, medir, experimentar. Científicos de la talla como Francis Bacon, Robert Boyle o Isaac Newton eran voluntaristas teológicos de manera confesa. Para ellos el método experimental era un instrumento de profunda humildad epistemológica frente a la inescrutable soberanía de Dios. Hay algunas similitudes y hay algunas diferencias con el cristianismo ortodoxo. La estructura de la física moderna retuvo algunos elementos homológicos y estructuras de la teología cristiana ortodoxa que resultan fundamentales para entender su funcionamiento original. Por ejemplo, el concepto de la ley de la naturaleza. El término mismo, central en la física de Descartes y de Newton, era una transposición directa de la ley jurídica y moral divina. Así como Dios promulga los mandamientos para ordenar la moral de los hombres, promulga decretos mecánicos invariables para el movimiento de los cuerpos inertes. Los átomos no obedecen por conciencia, sino que están sujetos a cierta soberanía del legislador divino universal. Es decir, Dios ya sembró, es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Ya sembró cierto orden en el cual nos permite seguir ese orden y conocer, por tanto, el mundo. Pensemos que, de vuelta, Newton dejó su plano matemático supeditado a Dios, finalmente. Por ejemplo, no me acuerdo qué en torno a la realidad él había pensado y como que lo había llevado ahí porque no tenía otra respuesta. Pero mismo Descartes, que es tomado como el filósofo moderno y sobre todo se lo suele tomar como el corte y todo. Pensemos que el pienso luego existo tan famoso, Descartes lo va a garantizar, y esta cuestión de la garantía central, lo va a poner como garantía a Dios. Él hace toda una serie de pasajes en torno a que está dudando de todo, y en ese dudar de todo él dice, bueno, yo no puedo estar seguro de nada porque incluso podría haber un genio maligno que me estuviera engañando y que por tanto mis sentidos como mis saberes fueran falsos. Finalmente, después de un recorrido, llega a que él puede afirmar que piensa y que luego existe y demás, porque él tiene el concepto, esta es la idea, él tiene el concepto de lo más perfecto. Y lo más perfecto no puede estar carente de existencia, porque si no, no sería perfecto, le estaría faltando algo, y algo muy importante, existir. Entonces dice, como yo me encuentro aquí y puedo pensar y dudar sobre este concepto, incluso dudando es una manera de afirmarlo. Ahí llega la idea de Dios. Y dice, y a partir de que existe Dios y de que estoy seguro que existe ese ser perfecto, estoy seguro que por cómo es Dios y demás, no me engañaría, no permitiría que un genio maligno me estuviera engañando. Y ahí es donde, después de la llamada duda metódica, se garantiza el saber y la existencia en Dios. Y este filósofo es muy conocido generalmente por ser una especie de libre pensador o inicio del libre pensamismo. Pero además, no hay que olvidar la primacía técnica a la hora de entender el surgimiento de la ciencia. En primer lugar, podemos pensar a la brújula, que operó no solamente bajo una transformación geográfica, sino que vializó la navegación de alta mar y posibilitó por lo tanto la conquista de América.
La brújula desmitificó los límites del ecumene, que era ya clásico en ese momento, que fue parte de la que llevó a desarrollar finalmente los mapas y la cartografía de manera más rigurosa, porque hasta ese momento no se necesitaban como tal. Bueno, el descubrimiento en sí de América con también materiales que iban a ser fundamentales en el desarrollo técnico. Perdón. Bien. Asimismo, el desarrollo técnico de los lentes en los talleres artesanales, en Murano y en los Países Bajos, por ejemplo, procedió para las décadas a la formulación de cualquier tipo de teoría óptica matemática. El telescopio y el microscopio surgieron como subproductos de la pericia de la corporativa y manual de estos lentes. Pensemos ciencias como la biología, la química incluso, en algún punto, entre otras, sin el microscopio no existirían prácticamente. O sea, tuvieron un gran salto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la forma más habitual de pensar que tenemos es que existe la ciencia, y esa ciencia, como correlato, crea nueva tecnología. Pero también es al revés. También cierta ciencia solo fue posible a partir de ciertos elementos, instrumentos técnicos que posibilitaron el desarrollo propio de la ciencia. Esta homogeneización y estandarización del saber encontró como infraestructura definitiva la imprenta de tipo móvil, de la que mencioné antes. Marshall McLuhan lo trabaja muy bien en la galaxia Gutenberg, donde introduce que la imprenta no supuso simplemente una aclaración en la difusión de ideas, sino una alteración radical de la estructura cognitiva de Occidente. De esto iba a decir que, como antes se leía únicamente en voz alta, por medio de la impresión y la posibilidad de que muchos tengan libros privados y leyendo en su casa, se va a desarrollar la voz interna. No me acuerdo qué tan radical es Foucault, pero me parece que Foucault llega a decir que directamente esa voz interna se crea a partir de esto, o sea, que no existía antes. No como para que pensemos cómo lo han pensado otros pensadores. Bueno, la cultura de la manuscritura, ligada al oído, la memotecnia y la glosa comunitaria, fue desplazada por la cultura tipográfica, caracterizada por la linealidad, la abstracción visual y la repetibilidad idéntica. La imprenta permitió así la estandarización de tablas astronómicas, de mapas geográficos, de diagramas matemáticos. El texto científico se transformó en una especie de objeto público, estable y rigurosamente reproducible, permitiendo así la consolidación de una comunidad epistémica transnacional, la llama McLuhan, definida a partir de la destilación de la conciencia colectiva en el espacio tipográfico. Es decir, que McLuhan llega a sostener que directamente no serían separables o pensables una excluida de la otra, la imprenta, la llegada de la imprenta a Occidente y la generación de la ciencia como la conocemos. Bien. La mutación más profunda y radical que se experimentó la ciencia a lo largo de su trayectoria en realidad no radica en esa sustitución de la cosmovisión mitológica por una racionalidad, que como vimos además, justamente la racionalidad la heredan del cristianismo mismo, sino que es una paulatina evaporación del garante epistémico. Y vuelvo con el tema de la garantía, que a finales del siglo XIX y de manera definitiva durante el siglo XX, la ciencia moderna operó bajo una renuncia ontológica fundamental, pretendiendo por primera vez no tener garantía última alguna. Por ejemplo, el teorema de la incompletitud de Gödel, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la consolidación del fascismo popperiano y todos los debates en torno
a los epistemólogos como... ¿qué otros sabían? Me acabo de olvidar todos. No lo puedo creer. Bueno, me olvidé, se me hizo en blanco. Todos los debates en torno a esto, a Kuhn, en la revolución de los paradigmas científicos, son todos debates en torno a los que se van a dar, que van a conformar nuestra idea de ciencia como la conocemos hoy. ¿Tienen bases previas? Sí, filósofos como Hume, ya muchos años antes, hablaban un poco de esto, pero esto es lo interesante, que la puesta en cuestión de la ciencia se generó en el interior de la ciencia. Y es más, déjenme decir, esta crisis epistémica, voy a llamarla así, tuvo el efecto que tuvo porque surgió además en las ciencias más exactas. O sea, el teorema de la incompletitud de Gödel lo que nos dice es que ni siquiera un sistema axiomático y matemático puede estar totalmente completo. Ni siquiera las ramas más abstractas y por tanto se supone más cerrables con una lógica hermética, ni siquiera este tipo de ramas. La incertidumbre de Heisenberg nos dice que la realidad misma, no es que nosotros fallamos y tenemos malas teorías o malas herramientas que debemos perfeccionar para poder medir mejor, sino que la realidad misma es probabilística y que la realidad intrínsecamente lleva al azar. Esto es justamente la cuestión que va a unir en una especie de correspondencia inesperada la ciencia con la astrología antigua. Y es que comparten una aceptación del azar intrínseco en sus objetos de estudio. La astrología clásica, entendido como cierta dimensión helenística y medieval, no como la matemática fatalista, sino como una especie de tecne o una prudencia en el sentido clásico del término, jamás pretendió aceptar una garantía absoluta sobre el destino humano. Al operar bajo categorías como el kairos que vimos antes y la contingencia del mundo sublunar, los astrólogos antiguos sabían que las configuraciones celestes indicaban tendencias e inclinaciones, pero dejaban margen siempre e irreductible al accidente, al libre albedrío o al azar de la fortuna del Tai Chi. La astrología antigua convivía con un misterio del instante y la imperfección de la predicción concreta. Del mismo modo, la ciencia contemporánea incorpora ese azar en el núcleo de su ontología, ya sea mediante la mecánica estadística, la termodinámica de procesos irreversibles, la probabilidad cuántica. Ambas disciplinas entonces tienen una renuncia a la ilusión de clausura determinista perfecta. Por el contrario, y ahí es donde empezamos a meternos ya de lleno con nuestro tema, el cientificismo contemporáneo y las creencias New Age, que fíjense obviamente, si quieren hacer un cuadro de doble entrada, astrología, cientificismo, New Age, ¿no? Quedan de los dos lados. Del lado de ciencia y astrología pondríamos aceptación del azar, de la apertura y de eso. Y del otro lado, en el cientificismo y lo New Age pondríamos justamente lo cerrado, lo determinista y etc. Por eso se sitúan en las antípodas de esta apertura, que revelan justamente una desesperada crisis por una garantía absoluta. El cientificismo no es ciencia, es una especie de momificación dogmática de los consensos científicos de una época, transformados en una nueva religión laica que proscribe la duda y que promete certidumbre total y final sobre la existencia donde no la hay. Rehúsa a la autocrítica y asume el saber técnico como una especie de absoluto teleológico. Paradójicamente, la nebulosa New Age replica de forma exacta esta misma exigencia de seguridad absoluta. Bajo su apariencia de espiritualidad flexible y holística, la New Age también anula el azar mediante una rígida ley causal de carácter energético o karmánico. Se escuchan frases recurrentes como
pasó por algo, todo pasó por algo, el universo conspira a tu favor. También la doctrina de la ley de atracción. Son todas formas que pretenden eliminar la contingencia del dolor, la injusticia y el azar material. Si el sujeto padece una enfermedad o un revés económico, la New Age no se lo va a atribuir a un azar biológico, o mucho menos se lo va a atribuir a contradicciones de la estructura social. Su respuesta va a ser que la vibración está desarmónica o un aprendizaje pendiente, o incluso sea un poco más paranoicas que la gran teoría de las vacunas, en donde generaba autismo y este tipo de cosas, ¿no? En suma, la ciencia moderna no nació atea, nació profundamente imbuida de un anhelo teológico, que glorifica a Dios mediante el conocimiento exacto de su obra. La paradoja histórica radica en que, al construir un modelo de inteligibilidad cósmico tan perfecto y autosuficiente basado en las leyes mecánicas invariables, la ciencia terminó por hacer que la hipótesis divina resultara como metodológicamente prescindible para las generaciones posteriores, abriendo así las compuertas al laicismo y el cientificismo que caracteriza la modernidad madura. Y esto nos lleva finalmente a nuestro tercer eje: el malestar en la cultura que nos encontramos hoy, el New Age como respuesta y ciertas tendencias de época. Cuando examinamos las coordenadas que estructuran el sufrimiento subjetivo en los albores del tercer milenio, considero indispensable situar el núcleo del malestar contemporáneo en una operación de exclusión radical operada bajo el discurso del cientificismo. Es decir, sostengo que el modelo de inteligibilidad predominante en Occidente ha reducido los laberintos del padecimiento mental a meras alteraciones neuroquímicas, desarrollos sinápticos, todo este tipo de prejuicios neurocientíficos. Sí, prejuicios. Al consagrar el supuesto de que somos nuestro cerebro, el cientificismo opera bajo una extrapropiación de la palabra y despoja el estatuto de la realidad a aquellos elementos inmateriales, pero constitutivos de nuestra existencia cotidiana. Yo esto básicamente son todos los videos anteriormente que vengo trabajando, los sueños, los deseos, las ficciones y demás, que tienen que ver con ciertos entendimientos simbólicos implícitos que tejen en los lazos sociales. Es decir, el cientificismo visto muy bien en las neurociencias que son aceptadas, y al principio a mí me hacía ruido. No entendía cómo el cientificismo más puro podía ser tomado e incorporado entre las creencias New Age. Pero ahora entienden el punto de ligazón, ¿no? El punto de ligazón es justamente que ambos se parten de bases deterministas que buscan cierta garantía absoluta. Y además, las creencias New Age son muy sincréticas, entonces no tienen problema, como decía hoy, de incorporar distintos elementos de distintos lugares. Que esto lleva, que motivó en un sistema teórico que, al incorporar así azarosamente y sin criterio y sin crítica, estarían, bueno, el punto en común que comparten es ese, y por eso es posible la comunicación, digamos. Bueno, la cuestión es que este cientificismo niega
muchos muy habituales. Por ejemplo, esta cuestión de las energías que me transmite alguien, que yo necesito escucharlo explícitamente para saber algo de lo que piensa, y que quizás con ciertos gestos, el rostro y demás, yo puedo sacar información. Eso es real. Y eso tiene que ver con algo que lamentablemente recién en el último tiempo, diría, empieza a tener lugar en la ciencia, pero que para mí es una cuestión fundamental de cómo está constituida nuestra sociedad, de cómo nuestros sueños tienen que ver con nuestra vida. Y qué es lo que estuve haciendo en los últimos videos, si los vieron, es mostrar la realidad que tienen esas cosas que nosotros les solemos negar realidad. Es como esos elementos cotidianos forman parte de un entramado simbólico en el cual tiene sentido. Y no solamente tiene sentido, sino que es absurdo pensar la realidad por fuera de esas cosas, que es lo que hace el cientificismo muchas veces. Negar cosas que son completamente de su día a día. O sea, quien lo niega está negando su realidad cotidiana. Esa es la cuestión. Y por eso para mí también hay tanto reaccionismo y está tan efervescente esta cuestión. Bueno, lo continuaremos en otro video porque son temas interesantes. Gracias por ver hasta acá y espero que vean otros videos. Nos vemos.